Buen día. Esta es la continuación de, las notas que habíamos ido tomando de aquel artículo que les envié por PDF para una definición del humor de Betancourt Mesa, ¿sí? Les muestro acá la ficha, ¿sí? El nombre del autor, el título del artículo y la universidad de la cual extrajimos estas impresiones que son bastante importantes. Habíamos llegado a las tres condiciones para poder llegar al pacto lúdico y que el humor se produzca como fenómeno. Los vuelvo a nombrar como para repasar, ¿sí? El primero era la eliminación de toda afectividad y conexión o el desprendimiento de toda afectividad y emotividad en torno a la situación lúdica. El segundo, el asentimiento en el disentimiento. Y el tercero, la asunción de lo lúdico como placentero. Entonces, vamos a ir explicando por partes. El primero, en cuanto a la cuestión de separarse, desvincularse afectiva y emotivamente del meme que vamos a ver o de la película que vamos también van a mirar o del libro que vamos a leer, es heredero, les dije bien, de un autor francés, Henri Bergson, y de sus teorías. Bergson afirmaba que para reírnos de cualquier acontecimiento tenemos que escindirnos. Escindir quiere decir cortar, ¿sí? Y en este caso separarnos, que haya un corte entre toda carga emotiva afectiva que proporcione a la observación de lo humorístico, un vínculo que empobrezca el humor que se propone. Entonces, él afirma que para poder reírnos de las caídas, lo habíamos hablado, de los tropezones, de las exageraciones gestuales, debemos eliminar la emoción, debemos eliminar la pena y el dolor que cruelmente pueda llegar a afectarnos y a reírnos, digamos, neutralizarnos de poder reírnos tranquilamente. Presten atención a este término que les voy a comentar. Esto también puede ser catalogado y fue catalogado por Bergson como un pacto anestésico. Tiene que haber un pacto anestésico. Siguiendo, como les dije, las palabras de Henri Bergson en su ensayo sobre la risa. Si quieren buscarlo, es un poquito extenso, es un libro enterito. Bueno, también pensando en este francés, este pacto anestésico es una consideración primaria de todo proceso y de toda consideración previa al proceso humorístico. Y va encaminado, digamos, esta anestesia deliberada y elegida por el espectador, el lector del meme, el lector del libro, va encaminada a facilitar la risa, ¿sí? Preexiste la descontextualización de estos hechos normales, ¿sí? Porque son hechos normales, pero que, ya digo, nosotros vemos a alguien que se rompe, no sé, la espalda en estos TikToks que está preparando para la pandemia, pero la verdad es que sí, que el que se rompe la espalda es mi nene de 7 años y bueno, ahí ya deja de ser gracioso para pasar a ser una preocupación. Por esto, Bergson y Betancourt coincide que necesitamos para reírnos un pacto anestésico. Llamémosle así. Está una eliminación de la afectividad y de la emotividad. Entonces, en esta línea, pensemos que la risa se convertiría en la muestra de una crueldad inteligente. ¿Sí? Y creo que muchos de ustedes saben muchísimo más que yo esto. Retomamos el concepto de Bergson y de Betancourt. La risa sería una muestra de una crueldad inteligente y también quizá malévola. La risa, de alguna forma, dice el autor, insensibiliza anestésicamente al corazón para que la situación cómica y en ese contexto normal no nos entristezca, ¿sí? Y podamos tener un contacto que desde mi punto de vista apunta al tercer requisito, que es tomar al humor como un acto placentero, ¿sí? Como un pacto lúdico de placer. En el artículo, Betancourt va a citar a otro autor de apellido Busogno que afirma: lo que el autor cómico pretende comunicar paradójicamente, es decir, contradictoriamente, es un disentimiento propio del autor
frente a la realidad psíquica, ¿sí? Ya en la cita de Busoño entramos en el segundo requisito del humor, que es el asentimiento del disentimiento. Lo habíamos hablado un poco, que era aceptar el desacuerdo y de alguna forma entrar dentro de lo que es el pacto ficcional, ¿sí? Aceptar que hay una historia. Habíamos puesto el ejemplo del meme de la rubia que le reprocha al gato. Asentir aquello con lo que se disiente implica, lo explica así el autor, que nosotros aceptamos el absurdo, aceptamos lo ilógico que es darle un lugar, por ejemplo, tan humano al gato y que la rubia le reproche: vos me dijiste que tenías muchas cuentas en el banco, y el otro le dice: sí, muchas cuentas deficitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese componente absurdo, esa aceptación del disentimiento, ¿sí? Asentir lo que se disiente, sigue diciendo el autor, es aceptar lo incongruente, ¿sí? Lo ridículo, lo deforme. Es la máxima del pacto ficcional. Yo me siento a mirar a veces una red social y yo acepto que van a poner memes o videos que son incongruentes, ridículos, deformes, que yo sé que el gato no habla, pero que la verdad que me encanta el pacto ficcional, y entro dentro del pacto ficcional. Me siento súper representada por la rubia a veces, y a veces por el gato, ¿sí? Sigue diciendo Betancourt que dentro de este asentimiento, del sentimiento, hay una hiperbolización de situaciones absurdas. La hiperbolización nosotros la habíamos visto en un cuadro que contiene los recursos humorísticos. Hiperbolizar es sobredimensionar, es exagerar las cuestiones absurdas, las cuestiones incongruentes, ridículas. Tanto que el narrador y el lector, dice Betancourt, sabemos del juego y nos gusta el juego. ¿Está? Y frente a este disentimiento propio del autor, que sabe que, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo a Capusotto. Capusotto con Mickey Vainilla está expresando un disentimiento contra el fascismo y el nazismo y todas esas cuestiones discriminatorias, antisemíticas y en contra de la pobreza. Hay un disentimiento, el autor lo tiene, y nosotros también. Tengo que hablar por mí en cuanto al antisemitismo o al nazismo. Entonces, Betancourt explica que hay un disentimiento propio del autor contra lo que expresa, contra lo que se le ocurre crear, y este disentimiento propio del autor es frente a una realidad psíquica, ¿sí? Frente, a la realidad psíquica ultra idealista y de ultraderecha del nazismo, en el caso del video que compartimos la semana pasada. Y este disentimiento frente a la realidad psíquica ilegítimamente nacida en el objeto ridículo. El objeto ridiculizado es Mickey Vainilla. Y Capusotto disiente completamente con Mickey Vainilla. Y aún así lo crea. Por eso, es el segundo requisito: asentir con lo que se disiente, para crear un objeto, una obra, ¿sí? Un producto humorístico. Cuando Jacobo Langsner, y voy a Esperando la carroza como obra, que se las voy a compartir mañana, escribe la obra en torno a esta familia, que nadie quiere quedarse con la abuela, que nadie quiere cuidarla, que la abuela les da asco, que la abuela les da cansancio, les da hastío, les da fastidio. Este es el segundo requisito que se acepta en el juego, en el pacto lúdico. El autor escribe sobre una realidad ridícula, absurda, exagerada, con la que él disiente. Que aún así escribe igual, ¿sí? Y entonces, por esta línea, Betancourt sigue afirmando
Porque claro, dice, está que no podríamos en principio identificarnos con aquello que reprobamos. No podríamos identificarnos con Elvira que constantemente se burla o desprecia a Susana porque es más pobre, porque está nerviosa, porque recién parió un bebé y las puerperias, las recién parturientas son muy nerviosas. Entonces nosotros, ni el autor ni nosotros, dice Betancourt, nos identificamos con aquello que reprobamos, por ejemplo con el nazismo de Mickey Vainilla. Únicamente si asentimos, es decir, aceptamos, estamos de acuerdo, listo, yo me siento y te escucho, asentimos al autor y si estamos de acuerdo con él, al percibir algo como irrisorio, vamos a poder acompañarle con nuestra risa en su actividad burlesca. ¿De acuerdo? Ese es el segundo requisito para el pacto lúdico, que es bastante intenso. Y ya para terminar, el tercer requisito para que se dé el pacto lúdico y el encuentro en el humor es el tema del placer, ¿sí? Es el que afirma que hay que asumir lo lúdico y placentero como costado del humor. Y paso a explicarlo. Dice Betancourt, la experiencia estética del humor proporciona placer. Seamos realistas, seamos sinceros con nosotros mismos. Y esta experiencia estética del humor, la estética del humor tiene que ver con, cuando yo hablo, hago un paréntesis, ¿no? Cuando yo hablo de cirugía estética, yo me arreglo la nariz, me arreglo el mentón, me levanto las cejas, es decir, hay procedimientos que el médico hace para embellecer este rostro que tiene, desproporciones. Entonces, la estética del humor habla de todos estos procesos para construir una obra humorística. Y lo que dice Betancourt es, bueno, la estética del humor, todos los procedimientos para hacer una obra humorística bella, que quede redondita, que quede aceptable, es parte y es organizadora del pacto lúdico, ¿sí? Nuevamente, si yo tomo a Mickey Vainilla como referente, las exageraciones del personaje, las repeticiones de palabras, el juego de palabras con las canciones y los videitos pro-nazi, o la repetición del hi, ¿sí? Son procesos humorísticos, la repetición, la hiperbolización, la parodización de Hitler, son todos procesos, ¿no? Son procedimientos, mecanismos humorísticos. Esos mecanismos organizan el pacto. Organizan el juego, como si fuera la rayuela. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, y lo organizan. Y estamos delante de una obra humorística. Entonces, sigue Betancourt explicándonos que desde las teorías bergsonianas, yo les dije a Henrik Bergson con su ensayo sobre la risa, afirma que el humor y la risa se han venido entendiendo como una respuesta correctiva. Socialmente, ¿está? Como una respuesta correctiva. Del receptor, el público y el lector, que consumimos memes o que consumimos a Capuzotto, hacia una situación desviada de su curso normal. Entonces, volvemos a las teorías de Bergson. El humor y la risa eran correctivos. ¿Cuántos correctivos o cuántos memes se hicieron en torno al expresidente del PRO? No voy a nombrar. O cuántos correctivos también siempre se hicieron en torno a políticos o se están haciendo ahora. No sé, en torno a quienes denigraron la escuela pública y la universidad pública, y hoy es la universidad pública la que saca los mejores testeos para el virus, el COVID-19. Entonces, esos memes, tanto como los videos de Capuzotto y las obras de teatro, siempre buscaron al humor y a la risa como, digamos, un corrector social, ¿no? De una situación desviada, a veces de situaciones de injusticia y otras veces de situaciones tanto de bullying como de maltrato, ¿sí? y de desprecio. Esto sale de las teorías de Bergson. Y otra de las afirmaciones de Bergson que toma Betancourt es aquella que dice que la risa es el castigo social.
que el hombre hace a una conducta desorientada, automática, repetitiva, desviada o exagerada. ¿Sí? ¿Cuántos memes se hicieron en torno a los pavimentos que hizo el gobierno anterior y las zapatillas blancas? Y en Capuzotto se ve mucho el tema del cerco eléctrico que se había puesto de moda para separar los countries de las villas miseria. Entonces retomamos esto, ¿no? Que Bergson lo dijo hace casi un siglo y lo retoma Betancourt como análisis. La risa es castigo social que el hombre hace a una conducta desviada, automática, repetitiva, desviada o exagerada. Y esta es una valoración, dice Betancourt, es una valoración, reitero, extraliteraria, ¿sí? Porque una cuestión es cómo se hace el humor según los recursos y los procesos, y otra cosa es como si dijéramos la instrumentalización del humor o esta cuestión de usar el humor para. Entonces, estas cuestiones de el humor y la risa como correctivo, el humor y la risa como castigo social, se convierten en cuestiones extraliterarias del humor. Y se empieza así a entender al humor como una respuesta combativa, denunciativa, denunciadora, como espejo cruento, ¿sí? De realidades que están ahí enfrente de nuestras narices, pero que a veces son difíciles de expresar. Y bueno, también utilizando así esta respuesta combativa, al humor como respuesta combativa, entra el uso brillante de la ironía, que la ironía ya sería parte de la estética literaria del humor. Y en esto, ya para terminar, perdonen que me haya extendido, y termino porque el artículo termina con estas afirmaciones. Existen, según Baudelaire y House, Baudelaire es un poeta del siglo XIX y House un pensador del siglo anterior, dos categorías, lo cómico fugitivo y lo cómico eterno. ¿Sí? Y allí terminan, dice Betancourt, nuestras aproximaciones para entender una definición del humor. Entonces vamos a organizar el humor en dos niveles. El nivel de lo cómico fugitivo, que hace a referencia a lo tipológico, lo contextualizable, lo polarizado, que es descubierto y que es particular. Y vamos a ir ahí a ver a Mickey Vainilla como parodia, sátira absurda y grotesca, ¿sí? La crítica denunciadora, combativa, ¿sí? Correctiva, como castigo social de los de ultraderecha que se olvidan de los desposeídos. Ese sería el humor fugitivo, ¿sí? O lo fugitivo, el elemento fugitivo del humor. Y luego estaría el componente de lo cómico eterno, que afirman Baudelaire y House que existe y que es necesario, que es el componente básico del humor, y que está soterrado, que es decontextualizado, que es universal, que es nuclear, y que hace que el humor sea una categoría antropológica, ¿sí? Y atemporal. Y acá voy a poner un ejemplo para terminar. Si yo entiendo el humor con el componente de lo fugitivo, tengo que entender que ustedes que estudiaron historia, yo, mi sobrino, sabemos que Mickey Vainilla, con su bigotito y sus esvásticas que arma ahí en los videos, se refiere al nazismo, es decir, es un personaje de ultraderecha, ¿sí? con las ya consabidas características de desprecio a los desposeídos, desprecio a las personas con la piel más oscura como yo, a un fuerte antisemitismo. Y sin embargo, dicen Baudelaire y House, y lo cita Betancourt, está lo cómico eterno, ¿sí? Y en lo cómico eterno está lo básico y lo universal y lo nuclear, que son las exageraciones, la hiperbolización, la repetición de palabras, de las que por supuesto van a reírse, por ejemplo, mi hijo, que es un nene chiquito que no sabe de nazismo y de historia ni de las dos guerras mundiales, él va a poder reírse de ese componente básico nuclear, al margen de la tipología humorística, ¿sí? De la parodia que Mickey Vainilla hace de Hitler. Recuerden que parodia es aquel recurso humorístico que
toma un personaje conocido, una obra conocida, toma elementos exagerables, risibles, caricaturescos y los lleva exponencialmente a la burla. Entonces, es ahí donde ese componente básico nuclear, al margen de la tipología que lo llegue a envolver, hace que la risa sea una esencia cómica, temporal y eterna, reconocible inclusive por los niños o inclusive por personas que no conozcan de historia universal. Y por otro lado, aquella que, bueno, la risa que se sirva de los recursos, de situaciones de personajes históricos o de personajes contextualizables, ¿sí? Y más allá de entender la denuncia crítica o social, la denuncia crítica y social está, y ese sería el componente fugitivo, ¿sí? Lo fugitivo en el humor y lo eterno y atemporal en el humor. Yo sé que esta sería la finalización del artículo, termina diciendo que estas dos van a ser las categorías que ellos van a tomar dentro del humor, con estas dos fundamentales categorías. Así que, bueno, es un artículo intenso, es un artículo académico, universitario, pero que me parecía valorable compartir con los dos textos de la media 2 para que vayamos sosteniendo esta continuidad pedagógica y vayamos conociendo que el humor es un costado altísimamente analizable, profundo, intenso y hasta de compromiso social. Así que, bueno, este es mi aporte a que la educación de ustedes siga subiendo escalones como ustedes se lo merecen, ¿sí? Bueno, esta es la segunda y última parte, lamento que haya sido extensa y nos vamos viendo, ¿sí? Insisto, a los que tengan compañeros que no tengan colectividad, que se acerquen con un mensajito de texto, tienen mi celular, o por favor ingresen al grupo alguno de los que falten, ingresar, incluir, para que de a poco vayamos conociendo este fenómeno tan, pero tan interesante que es el humor, no solo en la literatura, sino en la vida de los seres humanos. Les mando un abrazo gigantesco. Gracias a todos por los que se esfuerzan en mandarme sus tareas y las actividades resueltas. Les mando un abrazo gigantesco. Ruego al universo porque este virus se vaya debilitando y nos vaya dando la oportunidad de reencontrarnos y de conocernos al fin nosotros. Les mando un abrazo gigantesco. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Los quiero mucho.